Muy buenos días tengan. Ya seguimos avanzando más y más en nuestro camino a la Pascua. Y recordemos que la Pascua no solamente es recordar un acontecimiento del pasado, sino volver a vivirlo en Jesús. Por eso lo celebramos con gozo. Y el día de hoy seguimos reflexionando en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y San Juan es ese apóstol que seguido está señalando una realidad más allá. Y a veces es muy difícil hablar con palabras lo que se ha experimentado con el corazón. Y el apóstol San Juan nos trata de describir la importancia de experimentar en nuestras vidas el amor de Dios. Voy a leer solamente un versículo y que ese versículo nos da para meditar horas. Así que nada más escuchemos atentamente. Dice así: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Es increíble la forma en cómo Jesús lo habla y cómo el apóstol en tan pocas sentencias puede resumir esa enseñanza. En verdad os digo, ¿verdad? La palabra verdad, repetida así, es como decir, créanme, tengan la seguridad. Lo que les estoy diciendo es verídico. Pongan atención. Cada vez que escuchemos que diga, en verdad os digo, es como decir, escuchen atentamente. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Que si alguno guarda su palabra, ¿verdad? La palabra guardar no significa que yo agarre la Biblia y que la guarde muy bien en el librero de mi casa. No. Lo que significa la palabra guardar es tomarla. Es como cuando te dicen guarda silencio. ¿Qué te están diciendo? ¿Que vas a agarrar el silencio y que lo vas a ocultar en un cajón? No. Lo que te están diciendo es que tu vida, tu postura en ese momento es de estar tranquilo. Guarda silencio. Es decir, que el silencio se manifieste. Cuida el silencio. Si alguno guarda mi palabra, es decir, si alguno la cumple, si alguno la observa, si alguno la tiene, pero incluso la palabra en la Biblia significa mucho más que solamente un vocabulario, un conjunto de letras. Recordemos que en el Evangelio de San Juan, al principio del Evangelio de San Juan, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La palabra es la presencia de Jesús. Si alguno guarda mi presencia. Además de que la palabra de Dios no es como la palabra, como mi palabra o como la palabra de alguien que está diciendo las noticias o algún cantante. No, la palabra de Dios es creadora, es vida. Cuando Dios pronuncia algo, se pone de manifiesto. Por eso incluso en la misa decimos como aquel centurión: una palabra tuya bastará para sanarme. Si alguno guarda mi palabra, es decir, si alguno permanece en mi presencia, si alguno permanece en mi paz, si alguno permanece en lo que yo les estoy diciendo, no gustará la muerte jamás. Es algo muy fuerte. Si alguno guarda mi palabra, si alguno permanece en mi presencia, si alguno permanece en comunión y amistad conmigo, no probará la muerte jamás. Recordemos que en la Biblia la palabra muerte, además de significar la muerte biológica, es decir, cuando ya el organismo no está funcionando por sí mismo, además de simbolizar eso, de significar eso, también significa cuando alguien entra en tristeza, depresión, angustia, soledad, abandono, envidia, odio, rencor, división, egoísmo. Todo eso significa la palabra muerte. Lo contrario a la palabra vida. La palabra vida, ya lo hemos dicho, además de significar la autonomía biológica de un organismo, también significa la alegría, la paz, el amor, la realización personal, la plenitud. Por eso Jesús dice: si alguno guarda mi palabra,
si alguno guarda la vida, si alguno guarda la presencia de Dios, no gustará de la muerte, de la tristeza, de la angustia, de la soledad. Yo recuerdo que el fin de semana, este sábado pasado, celebré la misa en una prisión y estábamos hablando de la muerte de Lázaro. Y fue un momento muy fuerte en donde reflexionábamos de que Lázaro resucitó, pero eventualmente volvió a morir. El único que resucita y vive para siempre es Jesús, y un día nosotros resucitaremos con Él a la plenitud de la vida. Y uno de los presos decía, pero entonces, ¿qué caso tiene que Lázaro haya resucitado si como quiera murió? El caso es muy diferente, porque cuando Lázaro muere, todo mundo estaba llorando. Seguramente no entendían el misterio de la muerte. Seguramente para ellos la muerte era una maldición, porque era la paga del pecado. Pero para los cristianos, cuando aceptan a Jesús en su vida, ellos no gustan de la muerte, es decir, de los estragos de la muerte, del odio, del coraje, del rencor. Eso no hay. Al contrario, cuando vemos el misterio biológico de la muerte, nos da esperanza de que un día resucitaremos, pues si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da fruto abundante. Pero da fruto abundante cuando muere en tierra fértil. Tener fe y guardar la palabra de Dios en nuestra vida es crear un terreno fértil en donde va a brotar la vida. En otras palabras, si nosotros vivimos en la presencia de Dios, no experimentaremos nada de tristeza, angustia, no experimentaremos nada de eso. Y cuando estemos frente a la muerte, será un tránsito seguro, con alegría, porque la veremos solamente como un momento temporal e incluso como una oportunidad para ver a Dios cara a cara. Por eso Jesús dice de una manera muy clara, si alguien guarda mi palabra, no probará la muerte, ¿verdad? Viviremos, estaremos alegres en comunión con Él. Ahorita esta pregunta podría ser muy buena para un examen de conciencia. ¿Nosotros le tenemos miedo a la muerte? Si hoy nos alcanzara la muerte, ¿cómo la recibiríamos? ¿Con miedo, con angustia? ¿Pelearíamos para no morir? ¿O más bien estaremos serenos por saber que hemos hecho lo que teníamos que hacer y que lo hicimos bien? E incluso, ¿cómo estamos el día de hoy? Si la palabra vida significa alegría, plenitud, y la palabra muerte significa tristeza, odio, coraje, rencor, ¿cómo estamos nosotros viviendo este momento? ¿En vida? ¿En alegría? Quiere decir que tienes la palabra de Dios en tu corazón. Pero si aún hay algo de tristeza, confusión, odio, rencor, quiere decir que todavía no estamos tomando la palabra de Dios en nosotros. Jesús no miente cuando dice, quien guarda mi palabra tiene vida y vida eterna, vida en plenitud. Pues este Dios que es amor, que es alegría, que es plenitud, sea quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy tengamos un día lleno de vida y de plenitud.